Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy estudiaremos Filipenses capítulo 2, donde inicia la sección en la que Pablo analiza el ejemplo de humildad de Cristo para la vida cristiana. Cristo es nuestro modelo supremo de sumisión a Dios, amor por Él y unión con Él. Durante su ministerio terrenal, Cristo fomentó una profunda comunión con el Padre y recalcó repetidamente su unidad. Asimismo, Jesús destacó su unidad con el Espíritu Santo. Los miembros de la deidad existen eternamente en una relación armoniosa y amorosa, lo que proporciona un modelo para la unidad y el amor que deben definir las relaciones entre los creyentes. Y Pablo enfatiza este tema no solo en Filipenses, sino también en otros pasajes. Por ejemplo, al comienzo de 1 Corintios, él dice: «Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya división entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer». Bueno, la lección de hoy enfatiza tres temas principales. Número 1, vivir en unidad. 2, demostrar amor mutuo son responsabilidades cristianas fundamentales. Y 3, el comportamiento esperado de todo seguidor de Jesús. Como cristianos estamos llamados a cultivar una mentalidad cristiana. Y Pablo enfatiza lo que implica una mentalidad cristiana. Por supuesto que nuestras mentes finitas son incapaces de comprender plenamente la infinita condescendencia de Cristo al hacerse hombre, porque esta condescendencia es un misterio insondable. Vamos a estudiarlo. Por lo pronto te invito a buscar en Filipenses capítulo 2, versículo 2, y en un momento más regresaré para que juntos estudiemos el tema unidad por medio de la humildad. Leo en Filipenses capítulo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En la unión reside la fuerza, pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica, ¿verdad? Todos fracasamos a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por promover la unidad. Pero eso no es lo mismo que socavarla deliberadamente. No es de extrañar, pues, que al avanzar en su carta a los filipenses, Pablo desea que estén unánimes sintiendo una misma cosa. Y el apóstol basa la necesidad de la unidad en la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Y este es un tema que encontramos en todo el Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas. El origen de la desunión en el universo tuvo su origen en el orgullo y la sed de poder de un solo ángel en el cielo. Y este sentimiento que se extendió rápidamente, incluso en un entorno perfecto, y se afianzó luego en el Edén a raíz de un descontento similar respecto de las reglas de Dios que Dios había establecido y al deseo de ascender a una esfera superior a la que el Creador había designado. Así que hoy examinaremos el fundamento bíblico de la unidad en la Iglesia. Nos concentraremos especialmente en la asombrosa condescendencia de Jesús en las lecciones que podremos obtener al contemplarlo y en la manera de crecer para asemejarnos más y más a Él. Pero resulta que había desunión en Filipos. ¿Y qué factores parecen haber provocado la desunión en la iglesia? ¿Y qué sugiere Pablo ahora como solución? Y aquí está, capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira, Pablo aquí se sintió sin duda muy decepcionado al ver que la iglesia que había fundado y amaba era sacudida por rivalidades y las contiendas. Y para describir estos problemas utiliza un lenguaje muy fuerte. La palabra griega eritheia, traducida como rivalidad, que había empleado en Filipenses 1,
para referirse a los envidiosos, a los orgullosos oponentes de Pablo en Roma, empeñados en promoverse a sí mismos en lugar de hacer avanzar la causa de Cristo. Es el mismo lenguaje que usa aquí. Es que la rivalidad es una de las obras de la carne y, como indica Santiago, donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa. Y el término griego traducido como vanagloriosos, kenodoxos es en griego, solo aparece en Gálatas 5:26, pero se utiliza en la literatura extrabíblica para referirse a la arrogancia, el orgullo y un concepto demasiado elevado de uno mismo. Y Pablo utiliza una palabra estrechamente relacionada al amonestar a los Gálatas. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros, dice él. Pero observa ahora los remedios que Pablo enumera en Filipenses 2 para estos problemas, y tal vez pueda ser la solución para el problema que estemos pasando tal vez en tu iglesia o en mi iglesia. Son principios universales, inspirados por Dios. Aquí está. Número 1, estímulo en Cristo. Y Pablo utiliza el propio ejemplo de Cristo como una poderosa motivación. Número 2, consuelo de amor. Jesús revela el amor divino y nos ordena amarnos a unos a otros como yo los he amado, dice él. Y 3, comunión del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo crea una estrecha relación cristiana como la que permeaba a la iglesia primitiva. Después habla de ternura, porque esta cualidad divina se manifestó con frecuencia en la vida de Cristo y es descrita en las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo. Hay otro elemento, compasión, que él menciona. Y esta característica ejemplificada por Jesús debe verse también en la vida de sus seguidores. Tener el mismo sentir, el mismo amor, ser unánimes, sentir una misma cosa. ¡Qué imagen más maravillosa! Es difícil imaginar cómo Pablo podría enfatizar más la importancia de la unidad. De acuerdo con él, debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Era nuestro modelo. Piensa en el énfasis que pone Pablo en la unidad en Filipenses 2:2, donde dice esencialmente lo mismo de 4 maneras diferentes. Fíjate en su énfasis en la mente, los pensamientos, los sentimientos, porque de aquí mana todo, ¿verdad? Mientras que los líderes religiosos tendían a hacer hincapié en el comportamiento exterior, Jesús se centró en nuestros pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, ahí tenemos el joven rico afirmaba que siempre había cumplido la ley. Sin embargo, cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía, que diera el producto de la venta a los pobres y le siguiera, Jesús puso a prueba su apego a las cosas mundanas. Y el maestro también dijo que lo que sale del corazón o de la mente es lo que contamina a una persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Observa estos súper consejos, a veces difíciles de practicarlos, pero muy, muy importantes, Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Las palabras del apóstol presentan una imagen vívida de lo que significa la humildad, la estima para con los demás como superiores a nosotros mismos y el cuidado de sus intereses. Sin duda, es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Pero se trata de principios que es importante tener presentes en todas nuestras interacciones. Van a hacer la diferencia. En nuestros diálogos con otras personas tendemos a concentrarnos en la respuesta que daremos a los que se nos está diciendo, en lugar de centrarnos en escuchar para entender lo que dice la otra persona e intentar ver la cuestión desde su punto de vista. ¿Sabes que a menudo los conflictos surgen de simples equívocos que podrían evitarse simplemente escuchando de manera activa? Y el Creador fue sabio en darnos 2 oídos, 2 ojos y una sola boca para ver y escuchar más de lo que hablamos. Podemos no estar de acuerdo,
Pero escuchar y tratar de entender el punto de vista de la otra persona es el primer paso para fomentar una comunicación saludable y la confianza. Y Pablo habla de la unidad producida por el Espíritu, que crea ese vínculo de paz que nos une. Si hay disputas en la iglesia, el Espíritu Santo puede calmar las aguas y llevarnos a la unidad creando armonía. En el mismo capítulo, Pablo habla de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ambas cosas están relacionadas. Tener la fe, tener la misma comprensión de las Escrituras que surge del conocimiento de Cristo y de sus enseñanzas es vital para que prevalezca la unidad entre nosotros. Pregunto, ¿qué necesitamos? ¿Implante cerebral o cirugía mental? Crece a nivel mundial el número de las empresas que trabajan con una tecnología que combina la capacidad de procesamiento de los ordenadores con la mente humana. En otras palabras, los científicos esperan influir en nuestros pensamientos conectando nuestro cerebro a una computadora. Aunque el uso de implantes insertados en el cerebro humano puede prometer resultados positivos, que pueden ayudar incluso a controlar la epilepsia, la depresión y la enfermedad de Parkinson, no es difícil imaginar ciertos usos siniestros, como el control mental. Y en cierto sentido, eso ya está presente. Nuestra mente es como un ordenador o computadora, solo que muy superior. El flujo constante de información al que estamos expuestos diariamente programa nuestra mente, condiciona nuestros pensamientos y dirige nuestras acciones. Cuando nos sumergimos en los medios de comunicación masiva, la forma mundanal de pensar imprime su huella en nuestra mente y comenzamos a hacerlo de la misma manera, como si las mentes de otras personas fueran implantadas en las nuestras. Debemos, como Jesús, tener una mente espiritual, lo opuesto a una mente carnal. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que Pablo contrasta con el espíritu del mundo. Pregunto, ¿quién es nuestro maestro y qué estamos aprendiendo? Y la otra pregunta, tal vez tan importante como la anterior, es ¿qué significa tener la mente de Cristo? Leamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En última instancia podemos cambiar nuestra manera de pensar, pero no en nuestro corazón, solo Dios puede hacerlo. El Espíritu Santo tiene que operar en nuestro corazón mediante la espada del Espíritu, la palabra viva y eficaz de Dios, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo a través del Espíritu Santo podemos conocernos realmente, pues nuestro corazón es engañoso, por naturaleza a causa de nuestra condición caída. La palabra hebrea traducida como engañoso se refiere a un terreno accidentado que hace tropezar, y por extensión significa tener pensamientos tortuosos, retorcidos. Debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué es tan importante poner en práctica este consejo? Allí está una guía para nuestra vida, para la higiene mental, para las relaciones públicas, para la regla de oro. El famoso boxeador Muhammad Ali o Cassius Clay dijo en cierta ocasión: soy el más grande. En agosto de 1963, 6 meses antes de ganar el Campeonato Mundial de Boxeo de Peso Pesado, incluso lanzó un álbum de disco titulado Yo soy el más grande. Era sin duda un gran atleta, pero no un ejemplo a seguir para quienes aspiran a tener la mente de Cristo. Por el contrario, Jesús era perfectamente impecable. Y aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, nunca pecó, ni siquiera por un pensamiento. Sin embargo, Hebreos 5 indica que aunque era hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia.
La sumisión de Jesús a la voluntad del Padre fue siempre perfecta. Nunca hubo un momento en que rehusara someterse, aunque sin duda muchas veces no le resultó fácil. Vemos ahora a lo que muchos consideran el texto más poderoso. Veamos ahora el texto más poderoso de las Escrituras y pensemos cómo podemos nosotros aplicarlo. Vayamos a este texto, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué condescendencia! Jesús, quien es igual a los otros dos miembros de la deidad en naturaleza, no solo estuvo dispuesto a hacerse humano, sino que se hizo siervo o esclavo y luego se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. En otro lugar, Pablo dice que se hizo maldición por nosotros. Dios, nuestro Creador, murió en la cruz para ser también nuestro Redentor, y para ello tuvo que convertirse en maldición por nosotros. ¿Cómo podemos entender lo que esto significa? Más aún, ¿cómo podemos tener la misma disposición a humillarnos y a sacrificarnos por el bien de los demás? En otro lugar, Jesús dijo, el mayor entre ustedes será vuestro servidor, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Y esto refleja en muchos sentidos lo que Pablo insta a los creyentes a hacer en Filipenses 2, 5 al 8, como lo leímos. Y en términos más gráficos y contundentes, Pablo estaba repitiendo aquí lo que había dicho antes acerca de no hacer nada por rivalidad o vanagloria. ¿Cómo debemos responder a lo que Cristo hizo por nosotros, según Filipenses 2, 5 al 8? ¿Qué respuesta podría ser adecuada o digna de lo que Cristo hizo por nosotros, aparte de postrarnos y adorar? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Qué poderosas palabras, que sea una realidad de nuestras vidas. Y ahora un versículo muy conocido, 1 Corintios 8:2, nos dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Sabes que no hay ningún tema del cual lo sepamos todo? Siempre es posible aprender más. Y eso es aún más cierto acerca de las realidades eternas relacionadas con la deidad y la encarnación, especialmente en esos temas. Y Pablo se refiere con frecuencia a la asombrosa condescendencia de Cristo al convertirse en un ser humano, algo que será el tema de estudio de los redimidos durante la eternidad. ¿Qué caracterizó la condescendencia de Jesús y su adopción de la naturaleza humana? ¿Cómo fue posible que el Hijo Eterno de Dios se convirtiera mediante la operación del Espíritu Santo en un ser divino humano en el vientre de María? Es increíble que lo infinito y eterno se convirtiera de repente en un ser humano finito sujeto a la muerte. Este es el meollo de lo que Pablo llama el misterio de la piedad. Y en el hermoso himno de Filipenses 2, porque en realidad era un canto, Filipenses 2, no sabemos la música, pero un canto está en forma de verso. Pablo desarrolla algunos aspectos de esa condescendencia de un modo más pleno que en ningún otro lugar de las Escrituras. Era, dice, de condición divina. Se refiere a la naturaleza divina, al hecho de que Jesús era igual en naturaleza con su Padre. Dice, se despojó a sí mismo. La disposición de Jesús a despojarse de sus prerrogativas divinas para poder ser verdaderamente humano y tentado como nosotros es asombrosa. Luego dice, se humilló a sí mismo. Porque al asumir la naturaleza humana, Jesús pasó de la supremacía y soberanía universal a la servidumbre absoluta. Lo contrario de lo que pretendía Lucifer, que él quiso ser superior a todos. Dice muerte y muerte de cruz. La crucifixión, la forma más ignominiosa de morir, había sido prevista en el Consejo de Paz e ilustrada por Moisés al levantar la serpiente en el desierto. Cristo se hizo pues pecado por nosotros,
para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Esta porción de la Biblia es tan profunda, hermanos, será el tema de estudios por la eternidad, pero pregunto, ¿cómo puede y debe hacernos más humildes y sumisos a Dios el hecho de enfocarnos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Es decir, ver la cruz como nuestro ejemplo de entrega y humildad. Bueno, un par de citas claves para ir finalizando. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida, podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo, podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Podréis estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia y meditamos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Otra cita más. Dice, cuando estamos recibiendo un entrenamiento como lo hizo Moisés en la escuela de Cristo, ¿qué aprenderemos? ¿Envanecernos? ¿Tener una opinión exaltada de nosotros? Cuanto más aprendamos en esta escuela, más avanzaremos en mansedumbre y humildad de espíritu. No debemos sentir que hemos aprendido todo lo que vale la pena saber. Debemos hacer el mejor uso de los talentos que Dios nos ha dado, para que cuando pasemos de la mortalidad a la inmortalidad, no dejemos atrás lo que hemos alcanzado, sino que podamos llevarlo con nosotros al otro lado. Y a través de las incesantes edades de la eternidad, Cristo y su obra de redención serán el tema de nuestro estudio. Y ahora finalizo con esta historia de Michael Green en Ilustraciones para la Predicación Bíblica. Él dice así: un visitante de un hospital psiquiátrico se sorprendió al ver que solo había 3 guardias vigilando a 100 internos peligrosos. Le preguntó a su guía, ¿no temes que esta gente domine a los guardias y se escape? No fue la respuesta. Los lunáticos nunca se unen. Bueno, esta historia ilustra el potencial de crecimiento que una comunidad pierde como resultado de la falta de unidad. La desunión es una condición terrible y algo que los cristianos deben evitar a toda costa. Nada puede ser más amenazable y amenazante, mejor dicho, para la salud de una comunidad de creyentes que la falta de unidad. Por eso Pablo estaba tan preocupado y dejó claro que vivir en unidad no es solo una virtud cristiana, sino también un mandamiento. Dijo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, y cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Qué diferente sería el mundo si aplicáramos esto. Jesús es nuestro máximo ejemplo de cómo velar por los intereses de los demás. Se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiéramos enriquecernos. Por lo tanto, no debería sorprendernos el llamado de Pablo a sus lectores a desarrollar una mentalidad cristiana. Debemos seguir los pasos de Jesús, practicando la humildad, la obediencia a Dios. Aunque quizás no comprendamos plenamente el alcance de la condescendencia de Cristo al hacerse hombre, sabemos lo suficiente como para vivir en unidad unos con otros. Finalizo con esta pregunta: ¿qué podemos hacer para fomentar más la unidad en la iglesia? Yo quiero darte una fórmula, lo resumo de esta manera como yo lo veo. Practica la regla de oro. Qué diferente sería el mundo de la iglesia si así lo hiciéramos. Oremos. Padre Celestial, gracias por la lección de este día. Queremos emular, repetir, seguir el ejemplo de Jesús.
que se humilló a sí mismo, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que este versículo lo memoricemos para que, bien memorizado, podamos aplicarlo cada día y lo tengamos fresco en nuestras mentes como una guía para nuestra relación contigo y unos con otros. Queremos estar unidos a ti y unos a otros. Bendícenos como individuos, bendícenos como iglesia. Sabemos que lo harás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Comparte con otros este canal para que puedas transformarte así en un canal de bendiciones y ellos a su vez compartir con otros las buenas nuevas del mensaje del corazón de Dios a nuestro corazón. Las cosas van a terminar bien si hacemos este viaje de la vida a la Biblia con nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía, porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.